Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Hola y bienvenidos a Mosaic Boston Brookline, a este momento de adoración en línea. Ya he perdido la noción, ya no sé si decir buenos días o buenas tardes o buenas noches. Ya no sé a qué hora estás mirando esto, pero estamos muy contentos de que estés aquí ahora. Estaremos continuando el día de hoy con nuestra serie de sermones a través del fenomenal libro de Ruth. Una de las cosas que he estado meditando con respecto a la predicación es en el proceso de la preparación de la predicación. Se siente como que estás cocinando. Dios a menudo compara la palabra de Dios con la comida, ya sea pan o maná espiritual o miel. Y uno de los desafíos de predicar frente a una cámara es que no estoy viendo, es que estoy cocinando, digamos, entre comillas, y no te veo comer, ¿no? Y forma parte de la alegría del cocinar, ¿no? Ver gente disfrutando de la comida. Pero la gente ha estado escribiéndonos y nos ha estado enviando mensajes de que la palabra de Dios les ha estado impactando, cambiando, les ha estado alimentando. Y estamos muy agradecidos a Dios por eso. La palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios alimenta nuestras almas. Esto es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fiesta que se nos presenta. Cuando venimos humildemente ante Él, nos satisface, nos alimenta. Pero no solo nos alimenta, también nos transforma para ser las mejores versiones de lo que somos. El llegar a ser lo que Dios nos llama a ser en Él, ¿no? Lo que estamos diseñados para ser en Él. Y algo sobre la nutrición en el que si comes correctamente, absorbes los nutrientes, etc. Pero sin embargo, cuando entrenas, cuando presionas tu cuerpo por durante un tiempo y lo presionas y luego comes, obtienes más proteínas, el nutriente. Hay algo así que sucede con la palabra de Dios en un momento de presión, cuando presionamos, que cuando atravesamos el sufrimiento, cuando atravesamos dificultades o momentos difíciles y complicados y nos alimentamos de la palabra de Dios, nos edifica, nos fortalece, nos hace más fuertes. Los diamantes se forman bajo calor y presión con el tiempo. Y eso es lo que vemos que sucede con nuestra comunidad. Y eso es lo que oro para que te pase a ti también. Entonces, festeja con la palabra de Dios hoy. Festeja con la palabra de Dios hoy. Hoy estamos en Ruth, capítulo 2. Y si eres nuevo en el libro de Ruth, una de las cosas de las que te das cuenta es que es una obra maestra literaria. Es una de las obras literarias más profundas de toda la historia del mundo. Y se lee en 4 partes como una obra de Shakespeare, y hoy estamos en la segunda parte. El contexto es que Ruth y Noemí, Noemí es la suegra de Ruth, regresan de Moab. Pasan un momento realmente difícil en Moab y regresan de vuelta a Belén, porque escucharon que Dios había quitado su mano de reprensión y que la hambruna desapareció y que la casa de pan, Belén, fue repoblada. Y Ruth tuvo esperanza, ¿no? Ella ha desarrollado una nueva fe en el Señor. Pero Noemí, por el otro lado, se amargó contra la mano de la aflicción de Dios. En realidad, le dice a todos en Belén, no me llaméis Noemí. Noemí significa dulce, llamadme Mara, que significa amargo. Y tal vez en la temporada vas de ida y vuelta entre Noemí y Mara, ¿no? Estás así, ¿no? Tú, por un lado, te regocijas al ver lo que Dios está haciendo, pero por otro lado te amargas por las consecuencias negativas. Y aquí es donde está Noemí, y ella dice, eso es extremadamente amargo para mí. El Señor está contra mí. Ella reconoce la mano soberana de Dios en la dificultad. Puede que no sea directamente de Dios, pero ciertamente pasa por su mano. Todo pasa por su mano. Ella dice, porque el Todopoderoso me ha tratado muy amargamente. Me fui lleno
y el Señor me trajo de vuelta vacío al Todopoderoso. Ella dice, me ha traído calamidad, ¿no? Y no se da cuenta de las bendiciones que Dios ha enviado para sostenerla en este momento difícil. Y esa persona, esa provisión es Ruth. Ruth tiene una bendición increíble para Noemí. Y Dios bendice a Noemí a través de Ruth. Noemí tampoco sabe que Dios está en los detalles. Dios está detrás de cada escena. Dios está trabajando. Ella no sabe que Dios ha estado preservando a un pariente del Redentor, y nos ocuparemos de eso, relativo del esposo de Noemí, quien en última instancia se casaría con Ruth y preservaría la vida y el nombre de Noemí después. Entonces Ruth y Noemí llegan a Belén en el momento de la cosecha de la cebada. Este fue el último verso del capítulo 1 y casualmente fue hacia fines de abril, si lo contextualizamos, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos. Pero no existe coincidencias con Dios. Existe siempre la providencia. Entonces, mirarías el texto conmigo hoy donde Ruth, el capítulo 2, versículos del 1 al 7 para empezar. Estaremos leyendo el resto del texto durante el sermón. ¿Lo leerías conmigo hoy? Ruth capítulo 2, versículo 1. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel, a cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió: Ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Y he aquí que vino Booz de Belén, y dijo a los segadores: El Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron: Que el Señor te bendiga. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en casa por un momento. Esa es la lectura de la palabra santa, infalible y autoritaria de Dios. Que Dios escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. Me gustaría empezar con 5 puntos para enmarcar nuestro tiempo. Y estas son: número 1, crecer en la verdad. Número 2, crecer en la sensibilidad o en respuesta a la providencia. Crecer en la capacidad de bendecir. Número 3. Número 4, crecer en la humildad para recibir. Y número 5, crecer en fe y obras. El título del sermón es este: Crece en la gracia. Y estos son los 5 pasos que podemos extraer de este texto para crecer en la gracia. Entonces, antes que nada, crezca en verdadero valor. Crezcamos en verdadero valor. Quizá algunos de ustedes hayan recibido un golpe económico. Quizás te preocupa tu patrimonio neto o con toda esta epidemia del coronavirus, pero hay algo más valioso y más importante que un patrimonio neto, digamos, o el net worth. Hablamos de un verdadero valor desde la perspectiva de Dios. Booz aquí se caracteriza como un hombre digno, no solo en términos de riqueza. No solo era un hombre rico, era un hombre de Dios. En el Yiddish, el idioma judío, hay una palabra para una persona como esta, y es la palabra mensch. Y es exactamente lo que era Booz. Un hombre rico, sí, tiene su propio negocio, sí, ha trabajado duro, sí, diligente, también, pero también tiene una buena reputación. Hay personas a su alrededor que lo aman.
Ha estado agregando valor a todos los que le rodean. Él ha estado construyendo a todos a su alrededor, no solo a sí mismo. Dios lo ha bendecido y ha sido una bendición para todos los demás, lo cual es raro en Belén en este momento para encontrar un hombre digno como él, un hombre tan así como él. El libro que le precede, que es el libro de Jueces, es este, ¿no? Y hay dos pequeños, digamos, episodios ahí, ¿no? Que es episodios sujetalibros, vamos a llamarlo así, sobre la ciudad de Belén. La primera historia es el nieto de Moisés, dejando Belén y dirigiendo a los danitas a la idolatría. Y la segunda historia es, vemos a Belén mencionado en una historia muy sórdida, trágica, sobre como una concubina de Belén. Y lo que sucedió con ella en realidad resultó en una guerra civil en Israel y llevó a casi la destrucción de toda la tribu de Benjamín. Entonces, eso es único para ver a un hombre de Belén siendo un hombre digno, piadoso, un hombre justo que se preocupa por las personas que lo rodean, un hombre que usa su propia fuerza para bendecir a otros, protegerlos y proveer para otros también. Que Dios envía a más personas como Booz, como este hombre, que agregando, dando donde quiera que va, y su nombre significa literalmente fuerza o valor o guerrero. Y esto es fascinante porque el antiguo esposo de Ruth, el hombre en hebreo significa frágil o enfermizo. Y ahora nos encontramos con Booz, que es un guerrero de Dios. Es un hombre de recursos, a pesar de las dificultades durante una hambruna. Se aprovechó de la situación, tal vez compró más bienes raíces y en verdad se metió en el negocio agrícola de la cebada y le está yendo realmente bien. Él es una persona mayor en edad y Ruth en este momento está a finales, tendrá unos 20 años, a un poquito más, principios de los 30, y Booz la considera una mujer joven. Entonces hubo una diferencia de edad. Tal vez tenga 40 y tantos o 50 y tantos años, Booz. No estamos seguros. No nos lo dicen, no nos dicen que él está casado. No estamos seguros de por qué no está casado tampoco. Lo más probable es que Dios haya estado diciendo, no es la hora, todavía no. A Booz, concéntrate en los deberes que tengo para ti, en mi voluntad para ti, ya llegará el momento. Y aquí hay lecciones que podemos aplicar a nosotros mismos. Entonces, Ruth se despierta, se mudan a Belén, se despierta por la mañana y está buscando una manera de mantener a Noemí y a sí misma. Y Ruth sabe. Tal vez Noemí le enseñó sobre las leyes de Moisés y Levítico. Esas leyes sobre la rebusca que Dios había incluido en la ley para aquellos que eran inmigrantes, viudas, huérfanos, y lo hizo estipulando que los cosechadores deben dejar el grano en los bordes del campo y que los agricultores no pueden recoger esas espigas que dejan caer, para que los demás lo puedan recoger. Eso es fascinante. Y podemos deducir de esta teología, de la visión de Dios sobre la economía, que Dios quiere proveer a personas a través de trabajo y la bendición de otras personas. Esa es una visión redimida del capitalismo, de la industria, del trabajo, donde las personas necesitadas pueden venir y no solo se les da folletos o servicios sociales o una sopita de pollo simplemente. Se les proporcionó un trabajo significativo. Y la diferencia crucial entre esto y un simple folleto fue que tuvieron que trabajar, y fue un trabajo duro y un trabajo donde sudabas. Duro. Era casi como, si lo comparases con el hoy, ¿no? Con el día de hoy. Era como tratar de subsistir recolectando latas y botellas y luego reciclándolas, pero con eso era suficiente para un sustento. Y solo quiero hacer una pausa aquí y mencionar que Dios ha estado haciendo esto a través de los siglos, a través de la historia de la Iglesia. Vemos esto en el libro de Hechos. Y desde el principio que la Iglesia satisfizo las necesidades de los demás, hemos estado viendo esto durante esta crisis. Y quiero agradecer a todos en la comunidad de la Iglesia que han contribuido generosamente y con sacrificio
al fondo de COVID-19 de la iglesia. Sus fondos, sus ofrendas han pagado el alquiler, han puesto comida en las mesas, ha pagado facturas médicas. Muchas gracias y que Dios te bendiga abundantemente, hermano y hermana. Entonces, vemos que a Dios le importa. Tiene un corazón en particular para los marginados, particularmente los débiles y los que están al margen de la sociedad. Y escribe su ley para que se provea para la viuda, el huérfano, el inmigrante. Y vemos que aquí Ruth cumple dos de esos requisitos. Ella es inmigrante y procede de otra nación. Y es viuda. Pero también, y entonces esa lo hace una persona digna, según esta ley. Trataremos más con ella en el capítulo 3 sobre ella siendo una mujer digna, ¿no? También. Ella es como una mujer como la de Proverbios 31. Pero lo que es fascinante de esto, y esto no lo podemos ver en la Biblia actual, esto se ve en la Biblia en hebreo. El orden de los libros, ¿no? Se puede ver una cosa muy interesante. El libro de Proverbios termina con el capítulo 31. Pero el siguiente libro en la Biblia hebrea, después de Proverbios y después de Proverbios 31, hablando de una mujer sabia, es el libro de Ruth. Ella es la mujer de Proverbios 31, ella es el ejemplo perfecto, ella es el epítome de una mujer digna de Dios. La lección aquí es crecer entonces en el verdadero valor según lo definido por Dios. Crecer en valor según lo definido por Dios. En segundo lugar, crecer en la sensibilidad a la providencia de Dios. Esta es lo que vemos en Ruth 2, versículo 3, que dice, partió, pues, y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Escuchamos de este Booz, un pariente lejano del esposo difunto de Ruth. Y eso se repite nuevamente en el texto, lo que significa que califica. Este hombre califica, es válido, puede, es un pariente redentor. Y hablaremos también de esto, hablamos de esto la semana pasada y trataremos un poquito más con esto la próxima semana, pero el trabajo del pariente redentor consistía en mantener el nombre de su pariente y lo hacía casándose con la viuda de su pariente. Lo fascinante aquí, en este texto, es que se enfatiza que él es del clan de Elimelech. Se enfatiza porque para la audiencia original este detalle lo sitúa y muestra que ahora estamos en una escena romántica. Es como si las luces estuvieran indicadas y la música empieza a sonar y ahora estamos en esta historia de amor donde se desarrolla la historia de amor. Ahora, para nosotros, este pequeño detalle acerca de que Booz es el pariente de Noemí o pariente del esposo de Ruth, no es una señal de romance para nosotros, a menos que seas de Alabama o de Mississippi. Es broma, es broma, es broma. Perdonad, hombre. Pero bueno, volviendo al tema original. Para ellos, en la audiencia original, se dan cuenta de esto y están como, oh, vaya, hay esperanza para Ruth, hay esperanza para Noemí. Y los lectores originales reconocieron esto de inmediato y están como, wow, hay algo que sucede detrás de esta escena, hay un director que está guiando los eventos de esta escena. Y esta frase de que ella vino, en hebreo literalmente dice que su oportunidad se topó con esto, así como resultó, como la suerte que tendría, ¿no? Como qué gran fortuna que Ruth casualmente se muda con Noemí a Belén. Qué casualidad de que necesitaban comida. Qué casualidad de que se despertó con ganas de trabajar. Qué casualidad de que ella fue a un campo. Dio la casualidad de que ella fue al campo de Booz, que encima está soltero, es rico, un hombre digno y que ama a Dios y que es literalmente el soltero más elegible en Belén. Y casualmente Ruth va a su campo. Lo que el texto aquí está enfatizando es que no es casualidad. Esto no es una casualidad, no es algo circunstancial. No es casualidad. Esta es la providencia divina. No es casualidad, la providencia de Dios
Eso es lo que es. No es solo una feliz convergencia de eventos, es una orquestación de eventos donde Dios mismo orquesta cada uno de estos detalles. Algunas veces Dios obra a través de su mano invisible de milagros. Más de lo que pensamos, Él trabaja a través de su mano invisible de providencia divina. Y la lección que quiero extraer aquí es esto, que necesitamos desarrollar una sensibilidad hacia la providencia de Dios. Necesitamos observar los eventos que suceden en nuestras vidas y aprender a discernir la mano de Dios detrás de cada escena, detrás de cada momento. Y una de las formas en que hacemos esto es estudiando la Sagrada Escritura y reconociendo su mano de providencia y a las Sagradas Escrituras de Dios. Y luego comienzas a ver esa misma mano, las mismas huellas dactilares en tu vida. Te daré un par de ejemplos sobre la historia de Esther. Es una historia tremenda de una niña que pasa a ser nadie a convertirse en una reina. Y ella se pone en una posición de influencia y poder durante un tiempo como este, para que Dios la use para redimir a su pueblo. Y luego tenemos la historia de José, donde pasa de ser vendido a la esclavitud, de ahí a la cárcel, de ahí al cautiverio, a luego convertirse finalmente en una fuerza ejecutiva en Egipto. Y cuando sus hermanos vinieron a visitarlo, esto es lo que dijo más o menos, ¿no? Como vosotros queríais hacerme mal, pero Dios lo dirigió para bien. Dios me envió delante de ti a Egipto. ¿Vemos a Dios hablar en esta historia? ¿Vimos a ángeles viniendo del cielo? ¿Vemos una zarza ardiente aquí en esta historia de Ruth? No. Ruth simplemente se despertó y no había ángel. No había palabra profética. No había ni siquiera una zarza en llamas. Ella se despertó con el deseo de cumplir su deber. Proveer para sí misma, proveer para su suegra. Y Dios usó ese momento. Debemos aprender a ver la mano de Dios tanto en el sufrimiento como en la bendición. En el sufrimiento, Noemí vio la mano de Dios y dijo en Ruth 1:13, es más difícil para mí que para con vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. En Ruth 1, versículos 20-21, ella dijo después, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso se ha llenado de amargura. Me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ella vio la mano providencial de Dios en eso, pero también debemos ver la mano providencial de Dios en bendiciones. Y aquí Dios comienza a bendecir en esta historia. Estaba meditando sobre esta idea de Dios estando detrás del telón en todas las cosas. Dios trabajando en cada detalle de nuestras vidas, pero a menudo Dios permanece en el anonimato. Y hay una increíble humildad en esto si piensas en ello. Cuando reconoces quién es Dios, que creó todo por el poder de su palabra y humildemente se pone detrás de la escena, se pone detrás del telón. Y tenemos que nosotros desarrollar una sensibilidad para así poder ver su mano trabajando y así glorificarlo por su grandeza. Hay muchos de ustedes que tal vez en la cuarentena han estado viendo más televisión o Netflix o lo que sea más de lo normal, estoy seguro. Hay una manera de ver una película o un programa en el que simplemente experimentas la historia tal como se presenta y cómo estás ahí y solo te pones a consumir la serie o la película. Pero hay otra forma de mirar y puedes ver la película o el programa como productor, como si fueses el productor, y luego comienzas a pensar en todas las decisiones que se toman detrás de la escena, los ángulos de la cámara, el guión, la trama a medida que se desarrolla. Y esto es de lo que estoy hablando cuando digo que tienes que desarrollar una sensibilidad hacia la providencia de Dios. Y aquí es donde el orgullo se interpone en el camino. El orgullo nos convierte en el personaje principal de la historia. Y estamos tan absortos en nuestra historia
en nuestra propia vida que no podemos ver la mano de la providencia de Dios, la mano providencial de Dios. Y esto es lo que hace el Evangelio, nos humilla. Y luego comenzamos a ver a Dios trabajando a nuestro alrededor. Es cuando ya empiezas ahí a ver cuán significativo es tu vida, que cada detalle de tu vida está sobrecargada de significado. Ruth tomó una decisión de libre albedrío para ir a este campo en particular y Dios usa su libre albedrío. Él usa su decisión en su plan soberano. Y como la casamentera definitiva la une a Booz. Edward Lorenz, hace unos 50 años, eres matemático y meteorólogo, él desarrolló modelos de la computadora para mapear y predecir patrones climáticos y en realidad ese trabajo fue una contribución muy importante a la teoría del caos. Esto es realmente fascinante. Si tienes tiempo para leer sobre esto, hazlo. Pero descubrió que cuando ejecutó datos en una computadora muy rudimentaria, ejecutó algunos conjuntos de datos y luego estos conjuntos de datos se ejecutó con un número, creo que es 0.506127, ejecutó un segundo conjunto de pruebas y él redondeó por accidente este número a 2.506. Así que solo corta el resto de los decimales que dije antes, ¿no? Y se dio cuenta de que después de que aproximadamente de un mes después, estos dos conjuntos de datos condujeron a patrones climáticos radicalmente diferentes. Y una de las cosas que sacó de esto fue que las variables estadísticamente insignificantes, minúsculas, conducen a una diferencia masiva en los resultados climáticos. Y acuñó la frase del efecto mariposa. Y estoy seguro de que has escuchado sobre el efecto mariposa. Y dijo que una mariposa en Brasil podía causar un tornado en Texas. Los detalles más pequeños en nuestras vidas tienen implicaciones sísmicas. Las escrituras dicen que Dios tiene un libro con nuestras vidas. Y nuestras vidas se detallan en ese libro. Y cada uno de nuestros días está siendo ordenado ante nosotros, ya que uno de ellos ha llegado a ser. Entonces no te preocupes, dale el peso del mañana a Dios. Jesús dice que no te preocupes por nada de hoy. Ya tienes suficientes problemas hoy. Deja que mañana, deja el afán del mañana para mañana. Esta es una lección que podemos extraer de ella. Otra lección es que Ruth se centró en su deber. Ella oró. Ella actuó. Y mi pregunta es, ¿en qué parte de tu vida, en qué términos de su obediencia al Señor está dejando al lado el 0,5 y el resto de los números? Pequeños detalles que si los arreglas, si te vuelves al Señor en esas áreas de tu vida, puede tener un efecto dramático. Número 3 es crecer en la capacidad de bendecir. Ruth 2, versículo 4, dice ya aquí que vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos les respondieron, el Señor te bendiga. Y vemos en esta interacción cuán increíble es Booz. Imagínese si su jefe entra en el trabajo cuando regresemos a trabajar, que entre y diga, Dios te bendiga. Oh, mis queridos empleados, los amo mucho. Sed bendecidos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Dios, etc. Esto es básicamente lo que Booz hace. Sin la voz mía, obviamente. A lo mejor, no lo sé. Él ha creado este ambiente de trabajo realmente feliz, saludable, donde sus empleados lo respetan, lo honran y los tratan con justicia. Los trata con justicia. Era un hombre piadoso, muy piadoso. Si quieres ver qué tan saludable es la relación de una persona con Dios, mire esos detalles. Mire esos detalles. Mire cuánto el Evangelio del Señor Jesucristo, la gracia de Dios, ha saturado esos detalles prácticos de la vida, incluidas las relaciones laborales. ¿Cómo llegó Booz aquí? Creció en su capacidad de bendecir. No sabemos cómo desarrolló su negocio, no lo sabemos. No sabemos cuán grande era el negocio, pero es lo suficientemente grande
como para que pueda ayudar a otros a poner comida en la mesa. Ha crecido en la capacidad de bendecir eh, material y espiritualmente. Y luego vemos en el versículo 8 lo siguiente. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Entonces él hizo la pregunta, básicamente. ¿De quién es esta joven dama? Ella vino de Belén. Ella vino a este campo, inmediatamente se da cuenta de que Ruth, ¿no? Y ya sabe sobre ella. En un pueblo pequeño todo el mundo, todos conocen tu negocio tan bien como tú. Y al preguntar por ella, y luego ella habla con ella y tal, y luego vemos lo que dice el versículo 9. A partir del versículo 9 dice: fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas. He ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Y Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado en verdad. Has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Si miras una comedia romántica, yo no lo hago, pero he aprendido que aparentemente en la comedia romántica, en los rom-com, hay un dispositivo de trama, digamos, ¿no? Que se llama llamado meet cute, meet cute. Conoce a alguien mono, conoce a alguien mono, podríamos traducir. Y se utiliza para presentar a los personajes cómo se conocen. Este es el momento en el que el personaje se encuentra con otro personaje y una chispa romántica. Se topan mutuamente patinando sobre hielo, o alguien deja caer un bolígrafo, se lo da a esta otra persona y hay una chispa de química amorosa. Paquete erróneo entregado, se lo llevas a otra persona. De repente las chispas vuelan. Eso es lo que está pasando con Ruth y Booz. Este es el momento en el que se encuentran. En cualquier pareja, una pareja casada, cuando conoces conoces a una pareja una casada, ¿cuál es la primera pregunta que haces? ¿Cómo se conocieron? Y por alguna razón el comienzo más bien infunde significado en toda la relación. Y es por eso que, aunque aparentemente reunirse en línea es algo que nadie quiere decir, como nos conocimos en línea, nos conocimos en una cafetería, algo online, lo que sea, para ellos puede ser algo significativo. Y vemos que Booz la notó. ¿Por qué se dio cuenta de ella? ¿Por qué se dio cuenta de ella? ¿Se ve ella lo mejor posible? Obviamente no. Está cultivando. ¿Se ve presentable? No, está cultivando. Pero eso no es lo que le ha llamado su atención, como un hombre valioso que se preocupa por su propio carácter. Incluso antes de verla, había oído hablar de su reputación de este personaje. Incluso aquí vemos que es humilde y está agradecida. Ella usa la palabra favor 2 veces y comienza el texto diciéndole a Noemí: voy a buscar un campo. Quizás encuentre favor. La palabra favor significa gracia. No hay derecho, no hay orgullo. Ella no cree que nadie tenga que darle algo. Ella no cree que se merezca nada de nadie. Y ella dice: encontraré favor en tus ojos. Encontré favor en tus ojos. Humildad y agradecimiento. La receta para la felicidad. Ella no está buscando un folleto. Es muy trabajadora, honesta. Y él se siente atraído por su fe. He oído que crees en Dios. He oído que eres fiel a Dios y que eres fiel a Noemí. Que eres fiel a tu gente. Él ha reconocido estos sacrificios que ella hizo. Amas a las personas que te rodean a través de ese sacrificio. Y es eso mismo lo que nota. Entonces él le dice: no espigues en ningún otro lado.
Esto es lo que dice en el versículo 8, no vayas a ningún otro campo. En una sociedad sin ley, esto es un gran problema. No tenía protección, no tenía guardaespaldas, no tenía a nadie que la cuidara. Entonces Booz le dice, te estoy trayendo a la comunidad, dándote la bienvenida, dándote mi cobertura de protección. Él proporciona, protege y habla la palabra de Dios en su vida. Pero entonces también él está pastoreando. Un comentarista dice que Booz está aquí al instituir la primera política contra el acoso sexual en el lugar del trabajo, registrada en la Biblia. No es chauvinista, él es caballeroso. No la trata como una inmigrante, no la trata como una extranjera, la trata como a una familia. Y eso es parte de lo que significa ser una persona digna. Eso es parte de lo que significa ser cristiano. Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, así como te amas a ti mismo. Eso es lo que debes de hacer, amar a tu prójimo, lo que significa tratar a tus vecinos como una familia. Él dice, ayúdate a regar. Él le da comida y con generosidad. Y el versículo 12, ella le dice así, el Señor te guíe. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Él dice, has venido a Israel, te has acercado mucho a Dios, te estás refugiando en la sombra de Dios. Que Dios te bendiga por esto. Eso es fascinante. Y habla de una recompensa. Que Dios te dé una recompensa por refugiarte bajo sus alas. ¿Qué significa esto? ¿Eso significa que es como un cheque de pago o un salario? ¿Como si Dios te pagase por refugiarte en Él? No, no es así como funciona. Y es por eso que las imágenes del águila son tan importantes aquí. Dios no tiene empleados, Dios tiene hijos. Así que Dios no da cheques de pago, Él da regalos. Y es por eso que las imágenes son tan importantes. Él dice, Dios es como un papá águila. Y él es un padre águila y Ruth es como un pequeño aguilucho que se pone a salvo bajo las alas de ese águila. Luego aquí la historia. Que Dios te recompense con regalos. Me encantan mucho estas imágenes, si lo piensas. Yo he sido bendecido con niños. Mi hija Sofía le encanta leer. Y con toda la biblioteca de cuarentena cerrada, ella ha sido realmente bendecida con un Kindle. Preguntó hace mucho tiempo y dijo, papá, quiero un Kindle. ¿Cómo puedo obtener un Kindle? ¿Me pueden pagar para lavar los platos y así ya me compro uno? Y yo dije, no. Hay una regla en nuestra casa. No hay transacción financiera por trabajo. No voy a pagar por lo que se supone que debes hacer. Así que comienza a lavarte. Debemos ayudar en la casa. ¿Pero quieres un Kindle? Sí, te lo daré como un regalo. Así es como funciona. Cumple tu deber y Dios te da regalos. Así es como funciona esto. En el Salmo 57.1, que es un Mictam de David cuando huyó de Saúl en la cueva, y empieza como, ten piedad de mí, oh Dios. El Salmo dice así, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En las sombras de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprochará al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Eso es muy diferente a como a menudo solemos venir al Señor. A menudo venimos al Señor y decimos, Señor, sé misericordioso conmigo. Envíame bendiciones porque he sido bueno. Eso es justicia en el espacio de trabajo, salvación en cuanto a trabajo, ¿no? A obras. Venimos a Dios apelando a nuestra propia bondad. Que Dios me bendiga porque yo he sido bueno. Y el salmista dice, Señor, bendíceme porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque eres el gran Dios del universo. Y cuando vienes a Dios así, humildemente no apelando a tu propia justicia, sino a su bondad, Él no puede sino bendecirte porque Él es grande, bueno, misericordioso. Apelamos a su bondad, no a la nuestra. Y Ruth reconoció que no se había ganado nada ante Dios. Ella no se ha ganado nada ante vos. Todo es gracia.
Y ella lo honra por su generosidad y se refugia en su generosidad. Y la lección aquí es que debemos refugiarnos en la generosidad de nuestro Salvador. Y este es el mensaje del Evangelio precisamente, incluso en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. Dios tendrá misericordia de cualquiera, palestino, israelí, moabita o estadounidense. Cualquiera que se humille, como Ruth diciendo, Señor, ten piedad de mí. No porque sea buena, no lo soy, sino porque tú eres bueno, eres el gran Dios del universo. Este es el mismo lenguaje que Jesús usó cuando hablaba de los fariseos con corazón duro en Mateo 23:37. Mira lo que dice. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Todo lo que los fariseos tenían que hacer era apartarse de su propia justicia y de su propia justificación. Me refugio en Jesucristo, me refugio en la gracia de Dios. Así que me pregunto, ¿estás viendo tu relación con Dios como una relación de jefe a empleado? Oh Dios, esto es lo que haré, y eso es lo que espero. ¿O ves tu relación con Dios como si fueses un pequeño polluelo que viene a papá águila o a papá águila? Y son completamente diferentes. Dios no está buscando empleados, está buscando personas que se refugien bajo sus alas. Ruth, en el versículo 13 del capítulo 2, lo que dice es que, dice en otras palabras, ¿no? Encontré gracia en tus ojos, mi Señor. Me has consolado y has hablado amablemente con tu sierva, aunque yo no soy una de tus siervas. Y ella lo llama Señor, así que le está dando respeto. Hay una dureza para él. Él es fuerte, pero luego ella dice, me has consolado, me has hablado amablemente. Voz es duro y tierno, es fuerte y sensible. Y luego en los versículos 14 y 16 vemos la generosidad de Booz, enfatizada nuevamente. Mirad lo que dice. Y a la hora de comer, Booz le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores, y él le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse, y aún no le sobró. Y cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos, diciendo, dejadla espigar aún entre las gavillas, y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos, y lo dejaréis para que ella lo recoja, y no la reprendáis. Booz es un hombre de acción. Le gusta Ruth e inmediatamente actúa con sabiduría. Y hay una estrategia aquí, y solo quiero hacer una pausa en este momento y explicar esta estrategia. Ese tacto es muy discreto. Tal vez hayas oído hablar del adagio o el adagio, de que el camino hacia el corazón de un hombre es a través del estómago. Bueno, creo que eso se aplica a todos. Y Booz sabe que el camino al corazón de Ruth también es quizás a través de sí, de generosidad, pero buena comida. Vamos, tengamos una buena comida. Comamos carbohidratos, un poquito de pan, un poco de grano tostado. Nunca había tostado grano, pero eso suena delicioso. Un poco de vino. Fortalezcámonos, disfrutemos de la comunidad y disfrutemos del compañerismo y luego volvamos al trabajo. En el antiguo esto era lo más significativo de lo que es hoy. Hoy, para tener una comida juntos, una taza de café, un almuerzo, sí, es significativo esto en el Antiguo Oriente para dar la bienvenida a alguien a tu mesa. Y cuando lo hacías, lo que hacías era dar la bienvenida a tu vida, era para darles aprobación, aceptarlos, es decir, quiero caminar este paseo contigo. Y lo que quiero decir también es que quiero vivir la vida contigo. El hecho de que Booz comió con su gente nos dice mucho sobre él. El hecho de que sea tan generoso con Ruth al darle agua y una comida nos dice aún más. Y luego continúa y les dice a sus muchachos, déjenla trabajar y también quiero que le arrojéis grano. Lo que está diciendo aquí es que no solo quiero cumplir la ley del Levítico, no quiero simplemente no maximizar por completo mis ganancias, quiero realmente perder dinero. Pero intencionalmente para bendecir a esta persona. Y vemos una generosidad radical.
Ella va más allá de la ley y dice, no quiero cumplir la ley, quiero dar gracia. Gracia sobre gracia. Gracia. Y este tipo de generosidad, este tipo de bondad, revela el corazón de Booz y revela el corazón de Dios. La generosidad toma finanzas. Esta es una lección importante que la Escritura nos enseña. Efesios 4:28 dice que el que roba no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Dios dice, no solo trabaje para satisfacer tus propias necesidades y las necesidades de tu familia, sino que trabajes para tener un poco de sobra para poder ser generoso. Y así es como crecemos en nuestra capacidad de bendecir. Luego en 1 de Pedro 4:9 dice, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Sin murmuraciones. No puedo esperar a que termine la cuarentena para volver a mostrar hospitalidad, en serio. Volviendo al texto, en Ruth 2, versículos del 7 al 23, dice, y ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quién había trabajado y dijo, el hombre con el que trabajé hoy se llama Booz. Y Noemí dijo a su nuera, sea bendito el Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo, además, él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que haya terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. Vemos a Booz como un hombre digno, un hombre sensible a la providencia de Dios. Somos Booz como un hombre que ha aumentado su capacidad de bendición. Vemos lo mismo en Ruth, ha aumentado su capacidad de ser bendecida, de recibir ser bendecida a través de su industria y su trabajo duro. Pero ahora, el cuarto punto es crecer en humildad para recibir. Ruth 2:17 lo que dice es que ella espigó al campo hasta la noche y desgranó todo lo que había espigado, y era como un efa lo que había espigado. Trabajó todo el día y al final del día incluso molió la cebada, lo que significa que aprovecha la oportunidad que Dios le da y corre con ella. Ella recoge todo lo que es posible. La palabra recoger se registra aquí como por 12 veces, enfatizando el hecho de que no estaba demasiado orgullosa para agacharse y recoger lo que Dios le estaba dando. Y hay una lección increíble aquí. El que Dios da más a aquellos que están dispuestos a ser fieles con lo que le ha dado. Dios le da un poco y luego lo bendice y lo multiplica. A veces nos perdemos muchas de esas bendiciones de Dios porque estamos siendo demasiado orgullosos. Oramos, Dios, dame un campo. Dios me da una gran cosecha y Dios dice, espera, antes de hablar y comenzar a hablar sobre ofertas inmobiliarias, ¿qué tal si tomas lo que ya te estoy dando? Estoy atendiendo tus necesidades. Vemos una increíble humildad que luego conduce a más y más bendiciones. Es humildad recibir lo que Dios te está dando. Ahora, ¿tienes esta humildad? ¿Eres lo suficientemente humilde como para recibir lo que el Señor da ahora? El efa que ella recibió era unas 29 libras. Ella consiguió 29 libras de grano. Eso es una tonelada. Probablemente su mayor problema al final del día fue descubrir cómo llevar todo esto a casa en un día. Ella gana lo suficiente para alimentar a ella misma y a Noemí durante unas 2 semanas, y luego Booz dijo,
Puedes seguir haciendo esto todos los días hasta el final de la temporada de la cosecha de la cebada. Eso es alrededor de 7 semanas, lo que significa que en 7 semanas, si obtuviera tanto como en el primer día, tendría suficiente comida para todo un año. ¡Wow! En el versículo 20, Noemí le dijo a su nuera: que sea bendito este hombre por el Señor, cuya bondad no ha abandonado a los vivos ni a los muertos. Noemí también le dijo: el hombre es un pariente cercano nuestro, uno de nuestros redentores. Y la palabra redentor, la hablamos la semana pasada, y seguiremos hablando de esta la semana que viene, se usa más de 20 veces en este libro. El pariente redentor es el que está aquí. Y de lo que habla en la ley mosaica y en la ley levítica y de Deuteronomio, es que un pariente cercano se hace responsable del bienestar económico de una familia cuando esta familia está en peligro. Entonces, si la familia está endeudada, el pariente redentor paga esta deuda. Si la familia tuvo que venderse como esclava para pagar una deuda, este pariente redentor paga la deuda y luego también la redime de la esclavitud. Es responsable de mantener la integridad y la seguridad y el bienestar de la familia, y esta es una pista del Evangelio de Dios, de que Dios le da a Ruth un redentor. Y a través de Ruth, él proporcionó un redentor para todo Israel en el rey David. Y a través de David, proporcionó un redentor para toda la humanidad en el Rey de Reyes, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Dios define el amor como un sacrificio. Booz sacrifica sacrificios para Ruth. Y ese es el espectáculo. Ese es lo que muestra el verdadero amor. El verdadero amor se sacrifica. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no perezca, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio es que tú y yo somos Ruth. Somos paganos, idólatras, pecadores, rebeldes, y venimos del trasfondo equivocado. Y venimos del pedigrí equivocado. Y llegamos al Señor con manos vacías, los necesitados. Y el Señor Jesús, Él es nuestro voz. Él viene, redime, proporciona, protege. Y los pastores son almas cansadas. De la misma manera que Booz no solo cumple la ley al proveer a Ruth, él va más allá, le da gracia sobre gracia. Y las Escrituras dicen que Jesucristo viene lleno de gracia y de verdad y de su plenitud. Y hemos recibido gracia sobre gracia, no solo la ley. Encontramos favor ahora a los ojos de Dios. Él se deleita en nosotros de la misma manera que Booz se deleita en Ruth. En 2 de Corintios 8:9, Pablo recuerda a los corintios que ellos conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo rico por nuestro bien, se hizo pobre para que nosotros en nuestra pobreza pudiésemos ser ricos. Dios, que nos dio a su Hijo, siempre nos va a dar lo mejor. Ese es un Dios en quien podemos confiar con el resto de nuestras cosas. Él ha provisto para nuestra mayor necesidad. Obviamente Él va a satisfacer nuestras necesidades menores, va a proveer para nuestras necesidades menores. Lo fascinante es que Dios no es solo el director de la historia que Él está hablando. Él está con su mano de providencia, pero Él está también detrás de la escena. No es solo el director, Dios es el que escribe esta historia. Se pone al frente y al centro. Se convierte en el personaje principal de su propia historia para redimirnos. Y en esta historia, ¿qué hacemos con Dios? En nuestra historia, ¿qué hacemos? Lo matamos. Y permitió que esto sucediera para proporcionar una manera de matar nuestro orgullo, nuestro pecado, rebelión, y luego ofrecernos las riquezas de su gracia. Así es como pienso en la gracia. Pienso en la gracia como un acrónimo. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Me gusta esto. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. La gracia es gratuita porque alguien la pagó. Y ese alguien es Jesucristo mismo. El punto 5, último punto, es crecer en fe y en obras. Crecer en fe y en obras. Vemos esto en Booz y vemos en Ruth que creen y oran, pero luego también actúan y también lo hacen para responder a sus propias oraciones, por así decirlo. Y vemos
este increíble entrelazamiento de la soberanía y la humanidad de Dios. Responsabilidad, fe, obras. Tú crees y lo haces. Lo increíble de Booz es que vivió en un ambiente muy, muy espiritualmente apóstata y moralmente corrupto, pero aún por fe mantuvo una relación con Dios, en un lugar donde es realmente difícil ser fiel a Dios, más bien, perdón. Además de esto, Booz no proviene de un gran pedigrí espiritual. ¿Quién es la madre de Booz? Pregunta bíblica. Si lo haces bien, obtienes una alita de pollo en este momento. Si respondes, escríbalo en la sección de comentarios, vaya a Facebook. La mamá de Booz, la madre de Booz, su nombre nos es dado en la genealogía de Cristo. En la genealogía de Mateo 1, el Rey de Reyes, Mateo 1 del 1 al 6, habla del libro de esta genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de Judá y sus hermanos, y Judá el padre de Perez, y Zera por Tamar y Perez. Y Perez el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nashón, y Naasón padre de Salmón, y Salmón el padre de Booz de Rahab, y Booz el padre de Obed de Ruth, y Obed el padre de Jese, y Jese el padre de David el rey. De la historia de Rahab, y Rahab fue una ex prostituta, recuerda la historia que Jericó, de que se escondió a los espías de Israel y que luego toda su familia se salvó. Rahab era la madre de Booz. Rahab era la madre de Booz, y Booz no proviene de un gran pedigrí espiritual, pero, sin embargo, creía en Dios, y cuando crees en Dios, cuando crees en la gracia redentora de Dios, tu pasado no dicta tu futuro. La gracia cambia eso. Estás en una trayectoria, y luego lo que hace la gracia cambia eso. Aquí es donde todo se convierte en un arrepentimiento. Esto es lo que hace el arrepentimiento. Te aleja de esta trayectoria y ahora estás en una trayectoria completamente diferente. Una trayectoria de bendición. Y Ruth era una pobre mujer moabita extremadamente vulnerable. Ella también superó sus circunstancias, su pasado, con fe en Dios, creyendo. Y ellos actuaron ambos de acuerdo con esa fe. Creían que Dios era y es verdadero. Su palabra es verdad, su voluntad es buena. Y luego alinean su vida con su voluntad, y eso cambió por completo todo. Planearon y el Señor estableció. Planificaron y el Señor estableció. Y nosotros planificamos y el Señor establece, y creemos que el Señor establece nuestras obras. En el versículo 12, Booz le dice que el Señor le pagase conforme a lo que hizo. Una recompensa dada por el Señor. Una recompensa completa. El Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta es una oración. Él está orando por ella. Que Dios te bendiga. Que Dios te brinde refugio. Y Booz se convierte en la respuesta a la oración de Booz. Vemos una increíble intersección de fe y trabajo. Algunas veces la oración mueve la mano de Dios, otras veces cambia nuestros corazones. Y vemos algo similar en la cruz, donde Jesucristo en la cruz ha sido crucificado. Él dice, Padre, perdónalos. La gente lo crucifica. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. Todavía son culpables. Todavía necesitan perdón. Padre, perdónalos. Jesús ora esto y luego contesta su propia oración a través de su propio sacrificio. La intersección entre la fe y las obras, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. En Filipenses 2, versículos 12 al 13, dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haz ejercicio para concentrarte en tu deber y luego reconoce que es Dios quien te está dando la energía. Dios es el que está trabajando a través de ti. A veces tenemos que mirar al Señor en nuestras oraciones y pedirle ayuda. Y luego tenemos que levantarnos de las rodillas y usar su espíritu que nos lleva a trabajar. Entonces, los 5 puntos, en caso de que te hayas perdido, es crecer en la verdad,
crecer en la sensibilidad a la providencia de Dios, crecer en la capacidad de bendecir, crecer en la humildad de recibir y crecer en fe y obras. Booz y Ruth probablemente no vieron la grandeza del rey David, pero él vino. Él fue su descendiente y probablemente no vieron su grandeza. Lo más probable es que realmente no entendieran todas las bendiciones que Dios les estaban proporcionando a través de su fidelidad. Pero Dios encontró en ellos la fe que solía bendecir, que bendice no solo su vida, sino generaciones siguientes. Campbell Morgan dijo: puede ser el punto de apoyo de Dios para cosas con las que no puedes soñar. Entonces, amigos, crezcamos en la gracia, porque no sabes cuánto vas a impactar a la eternidad. Crezcamos en la gracia. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por este tiempo. Damos las gracias por las Sagradas Escrituras. Qué palabra tan rica es esta. Y qué fiesta nos has dado hoy. Señor, oro para que nos hagas más como Booz y Ruth. Los amamos mucho porque reflejan el mayor carácter de la palabra de Dios, y es en Cristo. Es Jesucristo mismo el que es reflejado. Vemos a la semejanza de Cristo en Booz, la semejanza de Cristo en Ruth. Ya es un pueblo como esto. Haznos tú personas como esto mismo, y dadnos poder en el Espíritu Santo para hacerlo. Y oramos todo esto en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Te agradecemos que hay un camino de la ruina a la redención. Y oramos todo esto en el santo nombre de Jesucristo. Amén.